La hermosa hermana de mi esposa me envió un vídeo, me debes una cita, cariño. Me sorprendió ver a mi esposa allí y respondí, ¿a qué hora paso por ti hoy? Sucedió 2 días antes de Navidad dentro de este pequeño y rústico café en la calle Ámsterdam. El tipo de lugar que huele a vapor de canela y café expreso quemado, donde las ventanas se empañan por demasiada gente tomando cafés con leche y guardando cosas no dichas. Estaba sentado frente a Sofía, mi cuñada, la hermana menor de Isabel, y ella no estaba tocando su bebida. Simplemente me miraba con una tensión helada en los hombros, como si estuviera a punto de quitarle el seguro a algo. Solo voy a decir esto una vez, dijo Sofía, su voz baja pero clara. Isabel te está engañando. Las palabras quedaron suspendidas allí. ¿Frías? ¿Precisas? Parpadeé 1, 2 veces. Luego me incliné hacia adelante, frunciendo el ceño. ¿Con quién? Pregunté, tratando de no reír, tratando de mantener la compostura. Ella no se inmutó. Con Javier, mi esposo. Se me revolvió el estómago tan rápido que de hecho pensé que iba a vomitar. Pero en lugar de mostrar eso, entrecerré los ojos y dije, ¿estás loca? La expresión de Sofía no cambió. ¿Crees que inventaría algo como esto? ¿Crees que arruinaría mi propio matrimonio, a toda nuestra familia, por diversión? Tal vez no por diversión, dije bruscamente, sino por despecho. Tal vez. Sofía pareció como si la hubiera abofeteado. ¿Despecho? Siempre has tenido algo que demostrar, Sofía. Siempre has tenido esta cosa con Isabel, una especie de competencia retorcida. Vine aquí para advertirte, espetó ella. Pensé que merecías la verdad. Pero si prefieres hacerte el tonto. No, la interrumpí, con la voz en aumento. Lo que preferiría es no sentarme aquí mientras la hermana pequeña de mi esposa intenta destruir mi matrimonio con alguna fantasía inventada durante una de tus crisis de borrachera. Sofía se puso pálida. Abrió la boca para decir algo, pero luego la cerró. Sus labios temblaron solo un poco. El silencio entre nosotros era feo. Isabel me ama, dije, más despacio esta vez. Y confío en ella. Lo que sea que esté pasando en tu matrimonio, tal vez sea tu culpa que Javier esté buscando en otra parte. La mandíbula de Sofía se tensó. No tienes idea de lo que estás diciendo. Creo que sí, dije, empujando mi silla hacia atrás. Y creo que esta conversación ha terminado. No me siguió cuando me fui. Simplemente se quedó allí, conteniendo las lágrimas, con una docena de cosas no dichas rompiéndose detrás de sus ojos. Afuera, el aire estaba helado. Me quedé en la acera por un segundo, tratando de calmar mi respiración. Y, sin embargo, debajo de toda esa ira, algo había comenzado a picar. Quería creer que Isabel no podía, que no lo haría. Pero los ojos de Sofía no habían estado mintiendo. Aún así, reprimí ese pensamiento. Isabel era mi esposa, mi mejor amiga, mi mundo, y no iba a dejar que mi cuñada destrozara eso con su corazón roto y sus sospechas descabelladas. No hoy. Nunca. Esa noche, la cocina parecía sacada de una película navideña. La lasaña burbujeaba en el horno, esparciendo ese aroma cálido y a queso por todos los rincones de la casa, y las velas de vainilla parpadeaban desde el alféizar de la ventana como pequeñas luces que respiraban. Isabel estaba descalza cerca de la estufa, tarareando una vieja lista de reproducción de nuestros días universitarios, algo suave, nostálgico. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto y una de mis camisas de franela sobre sus mallas, con las mangas arremangadas hasta los codos. Cómoda, familiar, completamente ajena a la conversación que había tenido hace apenas unas horas. Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados, observándola cortar pan de ajo con mucho más cuidado del necesario. Mi mente seguía volviendo al café, a la voz de Sofía y a esa mirada en sus ojos. Pero en esta habitación, no encajaba. En este momento, Isabel era mi esposa, no un personaje en una acusación desordenada. ¿Recuerdas esa horrible fiesta de bienvenida de la universidad a la que me arrastraste? Preguntó, volviéndose con una sonrisa. ¿La de la pintura de neón y la máquina de karaoke que se rompió a la mitad? Me reí,
agradecido por el cambio de ambiente. ¿Te refieres a aquella en la que cantaste la incondicional y olvidaste toda la letra? No la olvidé, dijo, caminando hacia la mesa con 2 copas de vino. Simplemente improvisé. Gritaste, tú, la misma de ayer, la que pide más queso. Negué con la cabeza. Muy poético. Se sentó frente a mí, todavía sonriendo. Toqué mi cumbre esa noche, y aún así te casaste conmigo. Tocaste tu cumbre mucho después de eso, respondí, levantando mi copa. Simplemente tuviste un comienzo extraño. Chocamos nuestras copas y ella extendió la mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los míos. Su agarre era cálido, intencional, y luego lo dijo, suave pero directo, sigues siendo lo mejor de mi vida. Se me hizo un nudo en la garganta solo por un segundo, pero sonreí porque lo decía en serio cuando respondí, tú también. El temporizador del horno sonó, pero ninguno de nosotros se movió de inmediato. Nos sentamos en la penumbra, el brillo de las velas bailando en sus pómulos, el aroma a ajo y vainilla envolviéndonos como un recuerdo. Todo en ese momento se sentía verdadero. Quería quedarme en él. Lo necesitaba. Isabel soltó mi mano y se levantó para sacar la lasaña, usando esos ridículos guantes de horno verdes con forma de rana, un regalo de broma de nuestro primer aniversario. La observé moverse, tarareando de nuevo, colocando con cuidado la bandeja sobre la estufa. Mientras se inclinaba para revisar la parte de abajo, su teléfono vibró en la encimera. No le echó un vistazo, no se inmutó, no escondió nada. Simplemente se giró y dijo, toma la ensalada, ¿quieres? Y eso fue todo. La cena esa noche fue fácil. Reímos hasta que nos dolieron las costillas, nos burlamos de viejos amigos e incluso jugamos 2 rondas de cartas después de limpiar. Me ganó las 2 veces, dijo que era la revancha por el recuerdo del karaoke. Cuando finalmente nos metimos en la cama, se acurrucó en mi pecho y susurró, haces que todo se sienta seguro. Cerré los ojos, abrazándola fuerte. Si había algo escondido debajo de esa sonrisa, si alguna parte de lo que Sofía afirmaba era verdad, no se mostró esa noche. Y, sinceramente, no quería que lo hiciera. Todavía no. No cuando todo se sentía tan real. Comenzó como una astilla, pequeña, irritante, algo que me dije a mí mismo que no debía tocar. 2 días después de nuestra cena a la luz de las velas, llegué a casa del trabajo y encontré a Isabel en el sofá, con las piernas recogidas debajo de ella, el rostro iluminado por el brillo de su teléfono. Al principio no se dio cuenta de mí, lo cual no era inusual. Pero cuando entré en la sala de estar y dije, hola, ya estoy en casa, saltó ligeramente y volteó la pantalla de su teléfono contra el cojín. Levanté una ceja. ¿A quién le escribes? Ella sonrió rápidamente, casi demasiado rápido. A Sofía. Asentí, forzando una sonrisa. ¿Todo bien con ella? Isabel se levantó y me besó en la mejilla como si nada estuviera mal. Sí, está siendo dramática por algo de nuevo. Ya sabes cómo es Sofía. Esa solía ser una frase inofensiva, pero ahora sonaba diferente. Esa noche, mientras nos cepillábamos los dientes uno al lado del otro, vi de reojo cómo su teléfono se iluminaba en la encimera del baño. No fue mi intención mirar, pero su mano voló sobre el lavabo para voltearlo antes de que pudiera siquiera ver el nombre. No dijo nada, solo se enjuagó la boca y tarareó. Al tercer día, noté que mantenía su teléfono en silencio incluso cuando no estaba en reuniones o en una llamada. Las notificaciones ya no sonaban. Simplemente se iluminaban en pulsos breves y silenciosos, mensajes que nunca abría cuando yo estaba en la habitación. Una vez la vi descartarlas tan rápido que era como si quemaran. Intenté no darle demasiadas vueltas. Me dije a mí mismo, no te conviertas en ese tipo. No te vuelvas desconfiado solo porque alguien más te metió una idea en la cabeza. Pero entonces llegó la 4ª noche. Estábamos sentados en el sofá viendo un programa de renovación de casas en esa neblina perezosa de después de la cena. Tenía un brazo alrededor de su hombro, mis piernas estiradas, medio dormido por la pasta. Isabel navegaba por su teléfono, sonriendo para sí misma. Luego soltó una risita. Una risita. ¿Qué es tan gracioso?
Pregunté casualmente. Me miró, su sonrisa vaciló, y rápidamente apartó la pantalla. Nada. Solo un meme tonto que me envió Sofía. Me estiré hacia su regazo, en tono de broma. Déjame ver. Ella retiró el teléfono. Ni siquiera es tan gracioso, Miguel. Entonces déjame ser el juez, me reí, intenté restarle importancia, pero algo dentro de mí se tensó. Sostuvo el teléfono contra su pecho. Vamos, no seas raro. Y fue entonces cuando algo en mí se rompió. No lo planeé. No grité. Ni siquiera hablé. Simplemente me estiré y le arrebaté el teléfono de las manos. Miguel, ¿qué estás haciendo? Jadeó, incorporándose de un salto. Sostuve el teléfono, mi pulgar flotando sobre la pantalla. Sus mensajes todavía estaban abiertos. Vi solo una palabra, Javier. Isabel se abalanzó y lo recuperó de un tirón. No puedes simplemente. Su voz se quebró. Las lágrimas brotaron de sus ojos como una presa que se rompe bajo presión. No puedo creer que hagas eso, lloró, tambaleándose hacia atrás. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, mientras ella aferraba el teléfono como si fuera algo sagrado, como si yo hubiera violado algo profundo. Me mentiste, dije, con la voz temblorosa. Dijiste que era Sofía. No respondió. Simplemente se dio la vuelta y corrió escaleras arriba, sus sollozos resonando en las paredes del pasillo. No la seguí. No de inmediato. Me quedé en la sala de estar, la pantalla del televisor ahora negra, reflejando mi silueta como la de un extraño que ya no conocía. Mis manos temblaban. No de rabia, de pérdida, de algo más profundo. Esto ya no era solo una duda. Era una grieta, afilada, innegable, y extendiéndose rápidamente por el cristal. A la mañana siguiente, salí de casa sin decir una palabra. La puerta de Isabel estaba cerrada con llave. No oí nada del otro lado. Ni llantos, ni movimiento, solo silencio, pesado, como si se hubiera instalado permanentemente en nuestro pasillo. Estuve un rato frente a la puerta, con la mano medio levantada para llamar, pero no lo hice. En lugar de eso, bajé las escaleras, cogí las llaves y conduje hasta un edificio que no había visitado en casi 5 años. La consulta de la doctora Laura Fernández estaba en el tercer piso de un edificio tranquilo en el centro. No había cambiado mucho, paredes suaves de color espuma de mar, el leve aroma a eucalipto y esos cuadros de océanos que siempre le habían gustado. Olas tranquilas, cielos abiertos, un lugar donde se podía respirar. No había reservado cita, simplemente entré y le dije a su recepcionista que era un paciente que volvía y que necesitaba claridad urgentemente. 15 minutos después, estaba sentado en el mismo sofá mullido que una vez había usado para desahogar mi ansiedad durante el posgrado. La doctora Fernández sonrió al entrar. La misma energía tranquila de siempre. 50 y tantos años, el pelo en un moño, la voz como té caliente. Miguel, dijo suavemente. Ha pasado un tiempo. Sí, musité. Demasiado. Se sentó frente a mí, con un cuaderno en la mano, pero sin escribir, solo esperando. Así que se lo conté. No todo, solo lo suficiente. La acusación de mi cuñada, las risitas nocturnas de Isabel, la forma en que su teléfono se había convertido en un segundo latido, como se lo arrebaté de las manos la noche anterior y como no había reconocido a la persona que era mientras lo hacía. Terminé con una pregunta simple y cansada, ¿cómo sé si estoy viendo lo que es real o lo que quiero ver? La doctora Fernández asintió lentamente. Esa es una posición difícil, dijo. Porque una vez que la duda entra en escena, el cerebro cambia a lo que llamamos hipervigilancia. Cada movimiento, cada risa, cada silencio, todo se vuelve sospechoso. Es como si tu sistema nervioso se pusiera en modo detective. Entonces, ¿estoy paranoico? No exactamente, se inclinó hacia adelante. Estás reaccionando al miedo. La amas. Has construido confianza con ella. Así que, cuando esa confianza se siente en peligro, tu mente comienza a buscar pruebas, reales o no, para protegerse.
Tragué saliva. Pero vi el nombre. Javier. La doctora Fernández asintió levemente. Y tienes todo el derecho a sentirte afectado por eso. Pero arrebatarle el teléfono, eso no se trata de la verdad. Se trata de control. Y nunca has sido alguien que opere desde el control, Miguel. Ese no eres tú. Me quedé con eso, dejé que doliera un poco. Ella continuó, lo que sientes ahora mismo es real, pero también lo es el daño que puede venir de actuar antes de entender. ¿Entonces qué hago? Empieza con humildad, dijo. Empieza con una disculpa. No porque te equivoques en tus instintos, sino porque eres responsable de tu reacción. En el momento en que le arrebataste el teléfono, tú también rompiste algo. Asentí, con los ojos ardiendo. No me habla. Entonces habla tú primero. Salí de su consulta 30 minutos después, sintiéndome más ligero y de alguna manera más pequeño. No en el mal sentido, solo consciente del espacio que había ocupado y cómo lo había usado. Lloviznaba cuando salí. Invierno en la Ciudad de México. No exactamente lluvia, no exactamente niebla, solo un suave lavado gris sobre todo. De camino a casa, me detuve en la floristería de la Avenida México y compré tulipanes, los favoritos de Isabel, rosas y blancos. La mujer del mostrador los envolvió en papel marrón y los ató con un lazo de cordel. Están frescos de esta mañana, dijo. Cortados justo al amanecer. Le envié un mensaje a Isabel desde la acera antes de caminar a casa. Yo, siento cómo reaccioné. Estaba dolido. Eso no justifica que te quitara el teléfono. Debería haber preguntado. Quiero hablar cuando estés lista. No hubo respuesta, pero le di a enviar de todos modos. Las flores se sentían más pesadas de lo que deberían mientras las llevaba por nuestra calle, la llovizna empapando mi chaqueta. Pero de una manera extraña, se sentía como el camino de regreso a algo. No al perdón, todavía no. Pero quizás, solo quizás, el primer paso para entender lo que realmente había visto y lo que no. Llegué a casa mojado por la llovizna, con los tulipanes en la mano, y los dejé suavemente en la encimera de la cocina junto a la nota que había escrito, habla cuando estés lista. No me voy a ir a ninguna parte. La casa estaba en silencio. Ningún crujido de las tablas del piso de arriba, ningún susurro de movimiento. Solo esa quietud pesada que hacía que cada tic-tac del reloj sonara como un tambor. Hice té y me senté en el sofá, mirando de nuevo la televisión en blanco, la misma pantalla oscura donde había visto mi propio reflejo conmocionado apenas una noche antes. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Dudé un momento. Mi pulgar se cernió sobre la notificación, algo instintivo en mí susurrando, no lo hagas. Pero lo abrí. Al principio no había palabras, solo un archivo de vídeo. Le di a reproducir. Al principio, la cámara temblaba, como si alguien hubiera apoyado un teléfono en un estante o repisa. Una habitación de hotel, paredes beige lisas, luz de lámpara, un sofá. Y entonces vi entrar a Isabel. Se estaba riendo, riendo. Se quitó los zapatos de una patada, dejó caer su bolso al suelo y se desplomó en el sofá con una comodidad casual que reconocí demasiado bien. Un segundo después, Javier entró en el encuadre. Mi cuñado, con la camisa por fuera, las mangas arremangadas. Se sentó a su lado. ¿Cerca? Demasiado cerca. No podía oír el audio, pero no lo necesitaba. Lo vi apartarle un mechón de pelo de la cara. Ella no se apartó. Sonrió. Apoyó la cabeza en su hombro como si fuera suyo para apoyarse. El vídeo terminó ahí. Fueron solo 31 segundos, pero no necesitaba ser más largo. Siguió un segundo mensaje. Sofía, me debes una cita, cariño, emoticono cara guiñando. Miré las palabras, los dedos apretando el borde de mi teléfono. Los tulipanes seguían en la encimera, frescos e ignorantes. Los miré durante mucho tiempo. Luego escribí. Yo, ¿a qué hora paso por ti hoy? Ella respondió casi al instante. Sofía, a las 7.
y ponte algo decente. Esta vez, brindamos por la honestidad. Ni siquiera supe cómo quedarme quieto después de eso. Me levanté, caminé de un lado a otro, me volví a sentar. Mi corazón no se aceleraba. No era pánico lo que sentía. Era algo más frío, más lento. No traición, todavía no, pero el innegable peso de la confirmación. Horas más tarde, estaba de vuelta en ese mismo café, en el que Sofía y yo habíamos discutido apenas unos días antes. La misma mesa de la esquina, las mismas luces tenues proyectando largas sombras sobre nuestros rostros. Ella ya estaba allí cuando entré, con el pelo rizado, un abrigo color óxido y un pintalabios un tono demasiado atrevido para ser informal. Cuando me senté, no habló de inmediato. Yo tampoco. Finalmente, rompí el silencio. Podrías habérmelo dicho sin más. Sofía removió su bebida lentamente. ¿Lo hice? Podrías habérmelo enseñado entonces. Quería que lo creyeras por ti mismo, levantó la vista. Pero no quisiste verlo, Miguel. Hasta ahora. Asentí, con la mirada todavía fija en la suya. Tienes razón. Un camarero se acercó y dejó 2 copas de vino. No brindamos. Sofía se echó hacia atrás, observándome. Luego preguntó en voz baja, ¿estás aquí para gritarme? ¿Para agradecerme? ¿Para juzgarme por guardar pruebas? Negué con la cabeza. Estoy aquí para decir que lo siento. Pensé que estabas amargada. Pensé que intentabas arruinar lo que tenía. Ella sonrió débilmente. Estaba amargada, pero no por Isabel. Por la forma en que a la gente le encanta fingir. La forma en que defienden las mentiras solo porque son más fáciles que la verdad. El silencio se instaló de nuevo entre nosotros, pero esta vez no fue agudo. Fue honesto. Levantó ligeramente su copa. Por la verdad, dijo. La encontré a mitad de camino. Y justo antes de beber, añadió en voz baja, la verdad tiene un precio. Y tenía razón, porque ya estaba empezando a sentir el coste. Cuando volví a entrar en casa esa noche, el olor a algo cálido y dulce me golpeó al instante. Vainilla de nuevo, y lasaña. Restos, recalentados, probablemente. Las luces de la cocina estaban encendidas, doradas y suaves. Y allí estaba ella. Isabel. Tarareaba, descalza, de espaldas a mí mientras arreglaba los tulipanes que había traído antes, ahora descansando en un jarrón de cristal alto. Sonreía para sí misma, completamente inconsciente. Me quedé en el umbral un segundo demasiado, observando, escuchando. Ese tarareo, ligero, sin rumbo, sonaba diferente ahora, porque sabía lo que sabía. Hola, dijo de repente, volviéndose y viéndome. Todo su rostro se iluminó como solía hacerlo. ¿Has vuelto? Justo a tiempo. Pensé que quizás necesitabas espacio. Caminó hacia mí lentamente, el tipo de caminar que usaba cuando quería paz después de un desacuerdo. El tipo que una vez me hizo sentir amado. Encontré tu nota, añadió en voz baja, tocando mi brazo. Las flores eran preciosas, Miguel. Siento haberme cerrado anoche. De verdad, se inclinó, buscando mis ojos. ¿Podemos empezar de cero? No me moví. Su sonrisa se desvaneció un poco. Ladeó la cabeza. ¿Miguel? Susurró. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi teléfono. Mi pulgar tocó una, luego 2 veces. Le mostré la pantalla. El vídeo comenzó a reproducirse. Sin palabras. Solo ella, solo Javier. Al principio, el rostro de Isabel no se movió, pero su respiración se entrecortó. Vi sus ojos recorrer los bordes de la pantalla como si esperara que se cortara a otra cosa, algo que la salvara. No lo hizo. El vídeo terminó, y por un momento, nada. Luego se desmoronó. No, espera, solo. Sus rodillas se doblaron ligeramente y se apoyó en la encimera. Miguel, por favor.
No dije nada. Las lágrimas corrían por su rostro mientras me alcanzaba. No fue mi intención que sucediera. Ni siquiera sabía cómo decírtelo. Fue un error. Lo juro, fue solo. Solo una vez. No me inmuté. No levanté la voz. Mentiste. No quería perderte, lloró, ahogándose con las palabras. Eres lo único bueno en mi vida. Lo juro, tú. Esto es lo único que se ha sentido real para mí. Sus manos temblaban mientras agarraba las mías. Pero di un paso atrás. Miguel, por favor, suplicó. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos. Solo di algo. Mi voz, cuando finalmente salió, fue firme. Haz una maleta. Se quedó helada. ¿Qué? No puedes quedarte aquí. Tú lo rompiste, dije, con los ojos fijos en los suyos. Y ya no quiero vivir en algo roto. Se quedó allí un momento, las lágrimas seguían cayendo. Su boca se abrió, luego se cerró. Sus hombros cayeron, y lentamente, se dio la vuelta. No más súplicas, no más palabras. Subió las escaleras con el peso lento y arrastrado de alguien que ve cómo todo su mundo se derrumba detrás de ella. 10 minutos después, oí las ruedas de la maleta hacer clic en el suelo de madera. Bajó con los ojos rojos y los labios temblorosos, se detuvo en el pasillo. Todavía te quiero, susurró. No respondí. Salió por la puerta. Y esta vez, el silencio que dejó atrás se sintió como aire. Limpio, quieto, final. Antes de continuar, pulsa me gusta si te identificas con esta historia. 3 días después, los papeles estaban firmados. Isabel no se opuso. Ni por la casa, ni por los ahorros. Simplemente se sentó frente a mí en esa tranquila oficina de abogados en Polanco con el rostro pálido y las manos tan apretadas en su regazo que temblaban. No me regodeé, no busqué venganza en sus ojos. Simplemente firmé mi nombre y deslicé el bolígrafo de vuelta sobre la mesa. Estaba hecho. Cuando llegué a casa esa tarde, lo primero que hice fue abrir todas las ventanas. Dejar que el aire de diciembre recorriera cada habitación como si tuviera un trabajo que hacer, como si pudiera limpiar las paredes de todo lo que había salido mal. Esa noche, Sofía apareció con una maleta de lona y una sonrisa cansada. No te emociones, dijo, quitándose las botas en la puerta. Es solo por unos días. Mi casa todavía está medio llena de las porquerías de Javier. Puedes quedarte, respondí. ¿De verdad? ¿No es raro? Sonrió con picardía. Es un poco raro. Ambos reímos, y por primera vez en lo que parecieron semanas, el sonido no fue hueco. Pedimos pizza, abrimos una botella de vino que ninguno de los dos planeaba terminar, y nos sentamos en el suelo de la sala de estar porque a ninguno de los dos nos apetecía usar la mesa del comedor. Los tulipanes seguían allí, ahora marchitándose por los bordes. No los había movido. Sofía abrió su teléfono y buscó en Instagram. ¿Has visto lo que ha estado haciendo Isabel? Levanté una ceja. ¿Debería importarme? De todos modos, me mostró la pantalla. El rostro de Isabel llenaba el encuadre. Piel radiante, un filtro brillante, un fondo con temática navideña. El brazo de Javier la rodeaba por los hombros, su mejilla pegada a la de ella. Sostenían chocolates calientes en tazas a juego. El pie de foto, a veces las cosas se desmoronan para que cosas mejores puedan unirse. Bendecida crecimiento sanación. Sofía lo miró un momento y luego puso los ojos en blanco. Crecimiento, murmuró, bebiendo su vino. Ahora van a juego. Esa es su nueva personalidad, supongo. Me reí entre dientes. Se ve a gusto. Sofía tocó la pantalla. ¿Ves esa taza que él sostiene? La compré, literalmente, en Liverpool hace como 3 meses. Negué con la cabeza. Reciclando todo, supongo. Hubo una pausa. Luego Sofía me miró de reojo, con media sonrisa formándose.
Dos pueden jugar a ese juego, dijo, en voz baja y divertida. Levanté mi copa y la choqué ligeramente contra la suya. Salud por eso. Y así, el peso comenzó a levantarse. No de una vez, pero lo suficiente. La posada del vecindario tenía esa energía que solo las comunidades pequeñas logran convocar, luces de cadena baratas parpadeando en el patio trasero, sillas de plástico desparejadas y la bocina Bluetooth de alguien reproduciendo a Luis Miguel en bucle. Las risas flotaban en el frío de diciembre como si pertenecieran allí. Sofía y yo no planeábamos quedarnos mucho tiempo. Incluso lo dijo mientras se ponía el suéter en mi pasillo. 20 minutos, advirtió, recogiéndose el pelo en un moño suelto. Puedo fingir ser festiva durante 20 minutos, como máximo. Pero 20 minutos se convirtieron en 40, luego en 1 hora. Y de alguna manera, estábamos en medio de todo. Sofía charlando con la señora López sobre su labradoodle, yo tomando una sidra junto a la hoguera. Entonces los vi. Isabel y Javier. Llegaron tarde, de la mano, como si todavía estuvieran ensayando una escena de la que no estaban convencidos. Javier llevaba esa apariencia engreída y demasiado entallada como una insignia de honor. La sonrisa de Isabel era demasiado amplia, demasiado perfecta, como porcelana pegada después de una grieta. Sofía los vio al mismo tiempo que yo. Me dio un codazo suave, con la voz baja. Bueno, dijo, los fantasmas de la Navidad están aquí. No respondí, simplemente dejé mi bebida y le ofrecí mi brazo. ¿Quieres bailar? Parpadeó. ¿En serio? ¿Por qué no? Hizo una pausa, luego deslizó su mano en la mía con un encogimiento de hombros. Arruinemos la noche de alguien. Nos dirigimos a la improvisada pista de baile, solo un trozo de hierba bajo un dosel de luces donde unas pocas parejas valientes se balanceaban a medias con la música. La canción no era romántica, un ritmo retro de medio tempo, pero eso no importaba. Sofía se inclinó, apoyando las manos alrededor de mis hombros, cerca pero sin prisa. Nos movimos en círculos lentos y fáciles. Su aliento era cálido cerca de mi cuello. Están mirando, murmuró. Lo sé. ¿Quieres parar? La miré de verdad, y negué con la cabeza. Ni un poco. Ella sonrió. Luego me besó. Sin previo aviso, sin vacilación, simplemente se inclinó la cabeza y presionó sus labios contra los míos con el tipo de certeza que no pedía permiso. No fue dramático ni ostentoso. Ni siquiera se trataba de ellos. Simplemente fue real. Cuando nos separamos, la música siguió sonando. La gente siguió riendo. Pero al otro lado del patio, 2 personas se habían detenido. Isabel y Javier estaban congelados cerca de la mesa de bebidas. La boca de Isabel estaba ligeramente abierta. Javier estaba a medio sorbo, con el brazo flácido a su lado. Sofía no los miró. Simplemente se giró ligeramente, con la barbilla apoyada en mi hombro. Pero yo sí miré. La expresión de Isabel había cambiado de sorpresa a otra cosa, algo tenso y feo en los bordes. Le susurró algo a Javier. Él respondió bruscamente. No fuerte, todavía no, pero era obvio. Estaban discutiendo. Su sonrisa se quebró primero, luego la de él. Javier miró hacia otro lado. Isabel miró al suelo. Nadie se dio cuenta. La señora López seguía riendo con los vecinos. Un adolescente derramó refresco en la terraza. Alguien gritó pidiendo más leña. El mundo siguió girando, pero sus máscaras se habían caído. Y no necesitamos decir una palabra para saberlo. 6 meses. Ese es el tiempo que ha pasado desde que todo se acomodó silenciosamente. No sucedió como en una película. No hubo un gran discurso, ni un beso dramático bajo la lluvia, ni una suave melodía de piano cuando las cosas cambiaron. Simplemente sucedió lentamente, un martes a la vez. Sofía nunca se fue después de esas primeras noches. Sus cosas migraron a los cajones, luego a los armarios.
En algún momento, su taza de café favorita se quedó permanentemente junto a la mía en la encimera, y ambos dejamos de fingir que esto era temporal. Las mañanas se convirtieron en rutinas compartidas, rozándonos los hombros en el pasillo, compitiendo por el espacio en el espejo, discutiendo sobre quién se terminó el último cereal. Empecé a cocinar más, y ella empezó a burlarse de cómo siempre cocinaba demasiado los huevos. Eres un hombre perfectamente competente con el alma de un chef nervioso, bromeaba, volteándolos ella misma. Caminábamos por las tardes, a veces por el vecindario, a veces solo una vuelta perezosa por la manzana sin un destino en mente. Hablamos más en esos paseos que en las mesas de la cena con nuestros ex. Sobre música, sobre películas, sobre dónde pensábamos que estaríamos ahora, y a veces, en momentos más tranquilos, sobre todo lo que perdimos. Todavía no sé qué parte de mí pensó que no lo haría, admitió una vez mientras pasábamos por un jardín lleno de hortensias. Quiero decir, Javier siempre estaba buscando a alguien que lo aplaudiera. Simplemente dejé de aplaudir. No dije nada, solo le apreté la mano. Algunos días todavía pesaban. Isabel publicaba algo o Javier aparecía en la historia de alguien, y uno de nosotros se quedaba en silencio, pero pasaba más rápido cada vez. La venganza se había consumido pronto. Cualquier calor que una vez llevamos por haber sido traicionados se había enfriado, convertido en algo más cálido, más arraigado. Ya no se trataba de ganar. Ni siquiera se trataba de ellos. Se trataba de ahora. Y ahora se sentía bien. Una tarde a principios de diciembre, colgué luces en la terraza trasera. Sofía salió con 2 tazas de sidra, sus mejillas rosadas por el frío, una manta de lana sobre sus hombros como una capa. Vale, ya te pusiste muy navideño, sonrió. ¿Intentando eclipsar a los vecinos? Ellos empezaron, dije, señalando los copos de nieve LED parpadeantes de los vecinos de enfrente. Nos sentamos juntos bajo las luces, acurrucados en la manta como 2 conspiradores escondiéndose del viento. La sidra humeaba entre nosotros. Apoyó la cabeza en mi hombro y ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Era un silencio que se sentía ganado. Entonces lo dije. Creo que te quiero. Las palabras simplemente salieron. Sin preparación, sin discurso, solo la pura verdad, de la manera en que una persona podría admitir que está cansada o llena o agradecida. Sofía parpadeó, su respiración se entrecortó ligeramente. Se incorporó, me miró y luego se rió. ¿Crees que me quieres? Quiero decir, sonreí, estoy bastante seguro. A menos que esta sidra sea más fuerte de lo que pensaba. Me miró un segundo más, como si estuviera escaneando mi rostro en busca de una broma. Luego lo dijo. Yo también. Así de simple. Sin drama, sin vacilación, sin necesidad de definir nada más allá de eso. Nos sentamos de nuevo bajo las luces, hombro con hombro. Nadie aplaudió. No pasó nada grandioso. Pero juro que en ese pequeño silencio, algo se asentó entre nosotros. Algo real. La noche de la cena, la mesa del comedor ya estaba puesta cuando Sofía y yo llegamos. Copas de cristal brillando bajo la luz del techo, servilletas de tela dobladas con demasiado cuidado, y el olor a lomo mechado llenando la habitación con el tipo de calidez que solo existía en la casa de sus padres. Todo era muy intencional. Su madre revoloteaba alrededor de la mesa con botellas de vino y dudando de la temperatura de la salsa mientras su padre estaba cerca de la sala de estar, revolviendo un whisky y tarareando para sí mismo. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Murmuré mientras colgábamos nuestros abrigos en la puerta. Sofía miró de reojo, sonriendo. Nunca he estado más lista para lanzar una bomba a un lomo mechado. Perfecto, dije. Ese es exactamente el nivel de paz que buscaba. No éramos los únicos invitados, por supuesto. Isabel y Javier llegaron solo 10 minutos después que nosotros, lo suficientemente tarde como para parecer deliberado. Ella llevaba un vestido burdeos y una sonrisa tensa. Él parecía aburrido antes de haber entrado. Apenas nos reconocieron, y eso estaba bien. No estábamos allí por ellos. La cena comenzó tan incómoda como se esperaba.
La madre de Sofía, siempre optimista, intentó mantener la conversación ligera. Entonces, ¿cómo está todo el mundo? ¿Todavía trabajas desde casa, Miguel? Asentí cortésmente. Unos días a la semana. El negocio ha sido estable. Javier intervino, debe ser agradable. Algunos de nosotros tenemos que ir a la oficina. Isabel se aclaró la garganta suavemente, pero no dijo nada. Sofía sonrió tensamente, sin siquiera mirarlo. La ética de trabajo de Miguel no está realmente en debate, Javier. Su madre hizo un gesto con la mano. No empecemos con eso de nuevo. Son las fiestas. Isabel miró a Sofía al otro lado de la mesa. ¿Cuánto tiempo te quedas en la Ciudad de México, Sofía? En realidad, dijo Sofía, dejando el tenedor, eso es más o menos de lo que queríamos hablar. La habitación se calmó un poco. Intercambiamos una mirada. Le di un asentimiento. Ella buscó mi mano debajo de la mesa y entrelazó sus dedos con los míos. Luego miró a sus padres, su padre ahora observaba atentamente, su madre con ojos grandes y educados esperando la conclusión. Estamos comprometidos, dijo. Así de simple. Simple, directo. Sin preparación, sin necesidad. Por un momento, nadie habló. Luego su madre parpadeó. ¿Comprometidos? Sofía levantó la mano y movió los dedos, mostrando el modesto anillo de oro que habíamos elegido juntos. Su sonrisa era suave pero inquebrantable. ¿El uno con el otro? Preguntó su padre lentamente, su voz seca de incredulidad. Sí, papá, dijo Sofía con una risa suave. No simbólicamente, oficialmente. El silencio se alargó un poco demasiado. Entonces su madre se levantó abruptamente y sonrió como si acabara de recordar cómo hacerlo. Bueno, dijo, levantando su copa. Eso es. Esa es una noticia maravillosa. Su padre asintió una vez, más lento en levantarse, pero finalmente se puso de pie a su lado, levantando su copa. Por empezar de nuevo. Supongo que todos aprendemos a hacerlo bien la segunda vez. Sofía chocó las copas con ellos, luego conmigo. ¿Y entonces? ¿Estás bromeando? Espetó Isabel. Todas las cabezas se volvieron. Estaba agarrando su copa de vino, con los ojos fijos en Javier con una furia tan cruda que le arrancó la pretensión de la cara. ¿Lo sabías? Siseó. Javier parpadeó. ¿De qué estás hablando? ¿Esto? Espetó, señalándonos. ¿Sabías que estaban juntos, comprometidos, y no dijiste ni una palabra? No es mi noticia para compartir, Isa. Ella soltó una risa aguda e incrédula. Por supuesto que no. No compartes nada a menos que te convenga. Javier se mofó y se echó hacia atrás. ¿Podemos no hacer esto aquí? Isabel se levantó. ¿Por qué? ¿Avergonzado? ¿Molesto porque no somos el centro de atención por una vez? ¿O simplemente aburrido de nuevo? No empieces. No, vamos a hablar de cómo destrozaste mi matrimonio, me prometiste todo, y luego no me diste nada más que pies de foto de Instagram y frialdad. La habitación se congeló. Sofía se sentó en silencio, bebiendo su vino. Sus padres estaban de pie en un silencio incómodo, con los ojos saltando entre los dos como si vieran una estantería de cristal agrietarse a cámara lenta. Javier se levantó sin decir otra palabra, cogió su abrigo y salió por la puerta principal. Así de simple. Sin despedida, sin mirar atrás. Isabel se quedó temblando, luego se sentó lentamente, con las manos apretadas en su regazo. El único sonido que siguió fue el tintineo de los cubiertos, luego unos sorbos silenciosos de vino, un tenedor raspando el borde de un plato. Sofía volvió a buscar mi mano debajo de la mesa. Su sonrisa era pequeña pero segura. El jardín estaba en silencio justo antes de que comenzara la música. Filas de sillas blancas bordeaban el césped recortado, salpicado de gente que apenas registré,
familiares, amigos, vecinos, rostros que se desdibujaban en sonrisas suaves y atuendos pastel. El arco estaba envuelto en yedra y flores de finales de verano, y la voz de Sofía flotaba desde algún lugar dentro de la casa, riendo con sus damas de honor. Era un día perfecto. Y entonces la vi. Isabel, de pie junto al camino de piedra que rodeaba la ceremonia, con las manos aferrando algo pequeño, quizás un programa, quizás solo nervios. Sus ojos se encontraron con los míos desde la distancia, vacilantes pero firmes. Sabía que vendría. Me acerqué antes de que nadie pudiera detenerme, antes de que Sofía pudiera ver, no por secretismo, sino porque necesitaba enfrentar lo que le quedara por decir. Miguel, suspiró cuando la alcancé. Asentí. Isabel. Por un momento, se quedó mirándome, con el pelo recogido, sin maquillaje lo suficientemente pesado como para ocultar el peso bajo sus ojos. Luego habló, suave y temblorosa. Sé que no tengo un lugar en esto. Sé que es demasiado tarde para arreglar nada, y no estoy aquí para interrumpir o rogar o hacer nada horrible. Solo. Hizo una pausa, con la voz quebrada. Necesito que sepas que no intentaba arruinarnos. No me propuse traicionarte. Javier dijo todas las cosas correctas cuando me sentía como nada. Y yo. Dios, le creí. Creí que lo que teníamos era aburrido, seguro. Pensé que necesitaba algo más brillante, se secó debajo del ojo rápidamente. Y entonces se rompió. Y ahora lo veo. Te veo a ti. Lo que destruí. Lo que nunca recuperaré. La observé en silencio, dejé que dijera cada palabra sin inmutarme. Dejé que el silencio se extendiera después. Luego dije, tranquilo y honesto, quizás no fue el amor lo que perdiste, sino algo que te enseñó a valorarlo. Su rostro se derrumbó un poco. Sin sollozos dramáticos, sin un último intento de redención. Solo esa mirada que tiene una persona cuando la verdad la golpea un poco tarde. Asintió lentamente. Espero que te trate mejor que yo. Ya lo hace, dije. Isabel miró sus manos, luego volvió a levantar la vista. Adiós, Miguel. Adiós, Isabel. Se hizo a un lado cuando comenzó la música. Caminé solo por el sendero del jardín, de regreso al arco, de regreso a Sofía. De regreso a los votos que provenían de algo real.